Buenas noches, compañeros y compañeras de Chile y América Latina, y en especial de los hermanos en México y las hermanas en México. Y en especial a todos los movimientos y colectivos que en México están dando una lucha por sus demandas más sentidas y justas, en un país bastante complejo. Y justamente con respecto a México, vamos a conversar hoy día con la compañera Noemí, que es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, ¿cierto? Y que uno de sus trabajos políticos de este frente es luchar por los derechos fundamentales o los derechos humanos. Pero para digamos, conocer más sobre México, ¿cierto? Vamos a conversar con la compañera Noemi para que nos cuente cuál es la situación actual de los derechos humanos en México. ¿Ya? Eh, Hace tiempo, ¿cierto? Se pensó que México iba a cambiar por la sola elección de López Obrador, ¿cierto? Que se iba a iniciar un nuevo periodo y que los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, iban a ser respetados. Pero al parecer no ha cambiado mucho eso. Eh, ¿Qué nos puede contar? Sí, pues buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, bueno, soy parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Yo soy perseguida política por el gobierno de Michoacán y bueno, ante esta situación en México, efectivamente se creyó que en el 2019 comenzaba una nueva etapa de democracia, donde se decía que por el hecho de que llegaba a la silla presidencial un partido político que mucho dijo que es de izquierda y que iba a respetar los derechos humanos y que iba a haber justicia para todas las víctimas de la desaparición forzada, que era un gobierno del pueblo y para el pueblo. En el transcurso de su sexenio se fue desenmascarando realmente el carácter represivo de este gobierno, que en lugar de respetar los derechos humanos como mucho lo alardeó en campañas y también durante su periodo de gobierno, se demostró que nada de esto era cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de los detenidos desaparecidos no hubo justicia como él lo prometió. Mucho es muy sonado el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que él de manera discursiva dijo que era sano que se investigara al ejército, sobre todo porque históricamente es de los responsables materiales, de los principales responsables de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, toda la serie de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en nuestro país y que sin embargo, pues esto no se dio, incluso no se han dado los archivos que están en manos del ejército, se han cambiado la versión de los hechos sobre el caso de los 43 normalistas. Esto solo para ejemplificar lo que hay a nivel nacional en el país con el tema de la desaparición forzada, con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, porque también en su gobierno redujo las cifras de los detenidos desaparecidos, que incluso en, en épocas de campaña él daba una cifra de más de 750,000 víctimas de desaparición forzada y que en su gobierno solamente reconoció una cifra muy reducida. Entonces la estrategia que supuestamente él utilizó es buscar desaparecer los hogares, emitir discursos diciendo que ya habían encontrado a los desaparecidos. Sin embargo, cuando los familiares iban o pedían información sobre estos casos que supuestamente ya habían encontrado a las víctimas, pues se encontraban con la sorpresa de que no había tal información, que la fiscalía no sabía en dónde se encontraban. Entonces fue parte de su estrategia el mentir, el decir que ya no había desapariciones forzadas, que se estaban respetando los derechos humanos, y con el tema de los trabajadores también ha reducido
ha anulado de facto los derechos humanos en la cuestión de los derechos laborales, se le ha dado también como mayor apertura a los sindicatos charros, al charrismo sindical, ha anulado los derechos laborales, los derechos humanos de manera en general. Entonces, en el país también mucho se mencionó de que ya no había la desigualdad, que vivíamos en un periodo de bienestar, que la violencia había disminuido de manera significativa. Sin embargo, los grupos de paramilitares han crecido y son los que, pues de alguna manera, tienen el control en la geografía mexicana. Entonces, nada de lo que se dijo de manera discursiva corresponde con la realidad. Entonces, para nosotros, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, decimos que el gobierno de López Obrador vino a calmar todo el descontento popular que había en el país, porque con los gobiernos anteriores del PAN, que se vino a aplicar el terrorismo de Estado como política de gobierno, donde se implementó el terror de manera sistemática y generalizada. Entonces decimos que el gobierno de López Obrador vino a apaciguar todo ese descontento que ya había, porque el descontento estaba al por mayor, estaba generalizado. Entonces vino a oxigenar el capitalismo como modo de producción para darles mayores concesiones a los oligarcas, al grupo de oligarcas, tanto del país, pero a nivel extranjero, porque también en su gobierno se crearon proyectos económicos para el desarrollo económico, pero este desarrollo económico no es para el pueblo trabajador, para las comunidades campesinas e indígenas, sino que, por ejemplo, la creación del Tren Maya sirve a los intereses de los Estados Unidos para que las mercancías se puedan trasladar a otros países y se puedan realizar. Entonces, ahora con la continuidad de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que también se dice es la continuidad del gobierno de la transformación, ellos lo llaman así, que nosotros sabemos que de transformación no tiene nada, sino que nuevamente la violencia se dispara, las desapariciones forzadas nuevamente aumentan las cifras, que a lo mejor mediáticamente no se dan a conocer de manera como se dio con los gobiernos anteriores, y que esto de alguna manera viene a ocultar toda la situación que vivimos en el país. Sin embargo, persisten las desapariciones forzadas. Este gobierno también de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo niega de manera tajante y dice que ya no existen las desapariciones forzadas en el país, que existen las desapariciones, que estas las comete el narcotráfico o el crimen organizado. Sin embargo, también la historia nos ha demostrado que el grupo o a lo que ellos llaman narcotráfico o crimen o delincuencia organizada no son más que grupos creados, financiados por el propio Estado para implementar el miedo, el terror en regiones del país y de esta manera justificar la militarización del país para que los militares salgan a las calles, se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos. Es como un ciclo de violencia que no termina y eh, que también es parte de la política de la contrainsurgencia que se viene dando en el país, que es un tema que tampoco sea del pasado, sino que se sigue implementando sexenio tras sexenio, se ve que esta violencia se recrudece, que esta violencia continúa y que no se ha erradicado de la vida pública del país. Entonces, pues sí es una situación bastante complicada para el pueblo trabajador, porque lo curioso es que donde está desplegado el ejército o la Guardia Nacional, que es una corporación policíaca militar recién creada en el gobierno de López Obrador, en los lugares donde se encuentran estas corporaciones, es donde también las investigaciones periodísticas mencionan que hay aumento de la violencia institucionalizada. Entonces, la violencia se sigue incrementando, se sigue presentando en las regiones del país, en aquellas regiones donde hay riquezas naturales, pero también en aquellas regiones donde
en los gobiernos del PRI y del PAN hubo organización popular y que en el gobierno de López Obrador se trató de corporativizar el descontento popular, y que pues muchas organizaciones se desmovilizaron porque precisamente dijeron ya no va a haber motivos para movilizarse porque vamos a tener todo resuelto. Incluso yo recuerdo que algunos normalistas era lo que decían, ya no va a haber necesidad de movilizarnos porque vamos a tener asegurado las demandas que nosotros hemos exigido en otros momentos. Pero la violencia no ha cesado, que incluso los normalistas han sido víctimas de esta violencia. Ha habido asesinatos en contra de estudiantes normalistas en el estado de Chiapas, en el estado de Puebla, también en Tlaxcala. Ha habido normalistas que han sido víctimas de la represión, que han sido víctimas del asesinato y que a las normales se les intenta también desaparecer, se les ha disminuido el ingreso para sus albergues, se ha disminuido la matrícula de estudiantes para que puedan ingresar a estas normales. Entonces se está coartando los derechos que fueron conquistados en un determinado momento. O sea, se podría decir que el progresismo también en México, como en todas partes, sirve como instrumento de la clase dominante, de las transnacionales, del imperialismo, y su principal función sería confundir al pueblo y también desarrollar toda una política contrainsurgente. Claro, claro, Esa sería la también aquí en función. México. Y entonces no habría ninguna diferencia fundamental entre un gobierno de López Obrador con un gobierno de, de, del PAN, por ejemplo, o de otro partido, del PRI. Son esencialmente caras del mismo cubo. ¿Mm? Así es, lo que cambia es el matiz con el que se está aplicando, porque con los gobiernos anteriores fue como más descarado, más abierta la violencia. Ahora es un poco más, digamos, como escondida, como por debajo del agua, pero la intensidad es la misma, que incluso, por ejemplo, ahora se reformó o se legisló una ley, por ejemplo, donde ya hay una CUR con el supuesto de que es para agilizar la búsqueda de los desaparecidos, pero es con la intención de espiar a toda persona. Entonces, por ejemplo, lo que se justificó era esto, de que una CUR donde tenga todos los datos, las huellas digitales, los datos biométricos de cada persona como para buscar a los desaparecidos, cuando a los desaparecidos a los que se buscan sí son de este sexenio, pero también del sexenio anterior. Entonces, pues esos que están desaparecidos, ¿cómo se van a registrar en, en esta nueva CUR que se legisló supuestamente para buscar a los desaparecidos? Y ahora también, por ejemplo, todos los teléfonos tienen que estar registrados y todo el control de los datos de la telefonía la va a tener en el control la Sedena, el propio Ejecutivo Federal, pero es la intención es pues vigilar a toda persona y sobre todo también detectar quiénes son los que se están organizando de manera independiente, porque bueno, para nosotros lo que se castiga es la organización popular de carácter independiente. Lo mencionaba con esta situación de que se corporativizó a muchas organizaciones en el sexenio anterior y que hoy en la actualidad también es a lo que se castiga a aquellos que se organizan de manera independiente. Entonces, eh, buscan tener mayor control entre la población para evitar la movilización o para desmovilizar a aquellos que ya estamos organizados. Mm. Noemí, hola, ¿qué tal? Luis Herrera acá, soy miembro de esta página, de este canal y también miembro de Socorro Rojo, una organización latinoamericana que lucha por la libertad de los presos políticos a nivel del continente. Mira, nosotros supimos harto sobre México por medio
de compañeros, gente que participó en el comité de expertos que estuvo en México y que tratando el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Eh, hemos sabido de la indiferencia con la que fue recibido por las altas autoridades en México. Es decir, al progresismo mexicano, al progresismo, al reformismo mexicano no le interesa absolutamente nada la opinión internacional. Por lo tanto, nos imaginamos cómo trata, digamos, a sectores revolucionarios, a sectores disidentes. Pero yendo a la pregunta, ¿tuvo algún efecto más o menos especial el comité de expertos en la lucha por los derechos humanos en México? Sí, hola, buenas noches. Sí conocemos el trabajo que se realiza en Socorro Rojo. Es un trabajo valioso para exigir la libertad de los presos políticos, que, bueno, a lo mejor hay algunas organizaciones que no abanderan la lucha por la libertad de los presos políticos, sobre todo revolucionarios, y es muy importante, pues, la labor que realizan respecto a este trabajo sobre la libertad de los presos políticos, revolucionarios del mundo. Entonces, sobre este tema del caso de Ayotzinapa, el gobierno, sin importar la sigla partidista que se encuentre en la silla presidencial, pues trata de manera efectivamente con indiferencia, indolencia, los casos como de desaparición forzada, y que este equipo de trabajo que se conformó por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí fue tratado con desdén, con indiferencia, y podemos decir que es algo muy característico en los gobiernos de México, que incluso si hay también alguna opinión internacional, eh, pues no lo consideran porque lo ven como si se estuviera interviniendo en los asuntos de México. Nosotros pues decimos que el gobierno mexicano ha adquirido compromisos a nivel internacional, y que el trabajo de los expertos independientes, sobre todo porque fue un trabajo que era pues de un nivel muy alto y que debería de haber sido considerado para precisamente buscar y localizar a los normalistas de Ayotzinapa, y que sin embargo no se dio por la cuestión esta de que el gobierno lo ve mal, la intervención de otros organismos internacionales. Sin embargo, aquí en México, para quienes siguen el caso de Ayotzinapa y quienes también exigimos su presentación con vida, nosotros conocemos que fue un trabajo donde sí había líneas generales o líneas particulares de investigación donde el Estado debía de haber retomado para que, pues, la búsqueda se diera de manera efectiva, pero también sobre todo porque el grupo de expertos independientes tocaba al ejército. Entonces, por esta cuestión fue que también no se les trató como deberían de haber sido tratados, porque pues sí tocaba este punto importante del ejército, que precisamente tiene archivos en sus manos que no ha querido dar a conocer, y que aunque el gobierno de López Obrador se comprometió con los familiares a que ibas a abrir estos archivos que se le iba a entregar a los familiares, finalmente no lo hizo. Puso muchas trabas, muchos pretextos para no abrirlos. Entonces, desde acá en México nosotros vimos bien el trabajo que realizó este grupo de expertos independientes, porque sabemos de la experiencia que tienen, de la calidad en su trabajo para pues aportar. Sin embargo, el gobierno de México se cerró, no quiso pues dar con el paradero de estos detenidos desaparecidos, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces es lamentable la situación que hoy vive nuevamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque se pretende borrar y mantener en el olvido este caso como si nunca hubiese pasado. Entonces, el tema de la justicia aquí en México sí es
complicado porque se mantiene en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de estas graves violaciones a los derechos humanos. Cuando describías tú la relación de los paramilitares con el narcotráfico, no pude dejar de pensar en Colombia, ¿cierto? En los paramilitares, en Guatemala también, con respecto a los escuadrones de la muerte. Eh, es curioso que la misma lógica se repita en países tan distantes, ¿cierto? La relación y el rol de los paramilitares con el narcotráfico como si fuera un brazo más, ¿cierto?, de exterminio del Estado, ¿sí? Siendo que el vínculo entre los paramilitares y el narcotráfico con el ejército son evidentes, o sea, no, son innegables. Pero en el caso de México, México tiene una estructura federal, ¿cierto? Son estados. ¿Cómo opera la estructura paramilitar en un país como México que es federal? ¿Hay, hay alguna coordinación nacional entre las distintas expresiones paramilitares? ¿Cómo se da eso? Bueno, lo poco que nosotros conocemos ha sido a través de testimonios de familiares o de personas que en algún momento estuvieron en esta condición de detenidos desaparecidos o de personas que han sido desplazadas por la violencia, el terror que se impone. Entonces, pues lo que sí hemos conocido es que, por ejemplo, en los sexenios anteriores, cuando había un retén del ejército, a unos metros había retén de estos grupos de paramilitares y sobre todo lo que se ha investigado es el armamento que poseen, que es exclusivo del ejército. También, por ejemplo, en otros momentos, en la guerrilla, por ejemplo, de Lucio Cabañas en Guerrero, estos grupos empezaron a actuar posteriormente a la guerrilla de Lucio Cabañas, implementando el terror para evitar la organización de los pueblos, porque ahí pues había organización de los pueblos que resistían por toda la violencia, la pobreza y la miseria que decidieron organizarse y también, bueno, nosotros, por ejemplo, en el año 2020 que detuvieron y desaparecieron a un compañero y que por la lucha que realizamos logramos que lo presentaran con vida en una mesa de diálogo que se había establecido con el gobierno municipal de Chiapas, que los compañeros iban a presentarse precisamente a entablar esa mesa para revisar el caso. Llegaron un grupo de paramilitares que nosotros responsabilizamos del cometido de esa desaparición forzada. Entonces llegaron como para impedir esa mesa de trabajo o de diálogo. Entonces de alguna manera se ve ahí la conexión que existen entre estos grupos. Entonces, lo conocemos también por las investigaciones de periodistas que hablan o que han llevado investigaciones sobre los vínculos que hay entre el paramilitarismo con el Estado y que ha sido grupos del ejército, grupos de élite, los que crean estos grupos de paramilitares y que son entrenados, que incluso se han encontrado algunos lugares de adiestramiento para crear estos grupos y, y son creados para que el Estado pueda lavarse las manos y que sea más difícil como comprobar esa relación que existe entre el Estado y estos grupos de paramilitares. Entonces, ha habido en varios estados de la República donde se han dado pues la creación de estos grupos de paramilitares, ya decíamos, sobre todo ha sido en los estados donde
ha habido organización popular independiente, donde ha habido grupos armados revolucionarios, como en el caso de Guerrero, donde hoy, por ejemplo, todo el estado de Guerrero está lleno de grupos paramilitares que implementan el terror, el miedo, y que esto hace que las poblaciones, las comunidades tengan que dejar sus lugares de origen y se tengan que refugiar en otros lugares, que ha habido incluso toques de queda en el mismo estado de Michoacán. Ha habido esta situación de la creación de estos grupos que ahí le llaman grupos de autodefensa, pero que han tenido el apoyo, la quiesencia del Estado, que incluso, por ejemplo, en Chiapas, con los compañeros que tienen el asedio de un grupo paramilitar, se ha visto que llega ahí corporaciones policíacas como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una corporación policíaco-militar a nivel federal, y que esta corporación llega al campamento de este grupo paramilitar, y que incluso se ha visto que ellos han sido beneficiados en algunos programas sociales, mientras nuestros compañeros pues viven en condiciones de pobreza. Por ejemplo, pavimentación no hay en las comunidades, o por ejemplo la infraestructura de las escuelas es muy, muy pobre. En ese campamento de paramilitares, la infraestructura en cuestión de las escuelas, de la carretera, de la vía pública, del alumbrado público es mucho mejor, y se ha visto esas corporaciones llegar a esos campamentos de paramilitares, que incluso cuando ha habido una ejecución extrajudicial, un asesinato político contra nuestros compañeros, se ha visto como los rondines de estas corporaciones policíacas a nivel tanto federal como estatal, para asegurar que se cometa esta violencia o este crimen. Existe esa protección entre estos grupos de paramilitares por parte de las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Entonces podríamos decir que existe esta coordinación en los tres niveles de gobierno a nivel República Mexicana, para el cometido de estos crímenes y para que se proteja a estos criminales que son los paramilitares. Me imagino que ahí la CIA tiene que estar, pero metida con todo, a través de la DEA, a través de otras agencias, infiltrando la Policía Nacional, el Ejército, eh, debe estar ahí metida. Seguramente porque pues también en el año 2022, 23 aproximadamente, nosotros estábamos en una actividad aquí en la Ciudad de México. Entonces, una persona llegó aparentemente como solamente para observar lo que realizábamos. Estábamos en un plantón de manera específica. Sin embargo, los compañeros se dieron cuenta que su actuar era como muy sospechoso. Entonces, en su cámara fotográfica traía varias fotografías de varias personas de organizaciones, incluso de nosotros, pero sus credenciales era de un reportero. Algunas de sus credenciales, posteriormente, otras credenciales que traía era de la CIA, del CISEN. Entonces, seguramente, y sí, pues estos agentes están en nuestro país, porque incluso al ejército de Estados Unidos se le ha permitido que le dé adiestramiento al ejército mexicano. Entonces, por eso también nosotros decimos que es parte de la política contrainsurgente que está diseñada desde los Estados Unidos, para callar el descontento popular y sobre todo golpear a las organizaciones populares de carácter independiente. En relación a la desaparición forzada, eh, ¿qué rol ha jugado la prensa en México? En la misma política de acá en Chile, por ejemplo, ocultar lo importante, ¿hay algún tipo de prensa independiente que saque esto a la luz? Sí, hay prensa independiente. Hay algunos que sí sacan, bueno, es muy poca la información que
que sale sobre los detenidos desaparecidos. Lamentablemente existe una dictadura de opinión donde aquellos medios que no se pliegan a los discursos de la presidencia de Palacio Nacional son cuestionados, son señalados, son estigmatizados, porque mucho se ha dado el discurso de que son es prensa reaccionaria no, más bien es prensa conservadora. Entonces, este es el título que se le ha dado a esos periodistas y que aquellos periodistas que tienen o que dan la voz al Estado también lo señalan de esta manera, como que también se cierra esa opinión crítica, esa opinión de los periodistas que sí hacen precisamente un periodismo crítico e independiente. Entonces, sí, incluso nosotros muchas veces hemos sido censurados por la cuestión de que denunciamos lo que acontece, la violencia que hay en el país, el caso de las desapariciones forzadas, los casos que tenemos nosotros como organización no salen a la luz, sino que por eso tenemos que tener como un medio alternativo para dar a conocer entre mismo pueblo trabajador y otras organizaciones lo que acontece en nuestra contra y lo que acontece a nivel nacional contra el pueblo trabajador. Ahora, Y el papel de la intelectualidad, es decir, lo que nosotros sabemos aquí, desde, no sé, digamos, México se caracterizó por tener algún tiempo, históricamente, una intelectualidad bastante crítica, progresista, digamos, incluso pensadores avanzados en relación al socialismo. ¿Qué pasa hoy día con la intelectualidad en México? En relación, Hay por ejemplo, en todo caso. ¿Mm? Sí, hay algunos que se han mostrado solidarios, que sí escriben sobre el caso de la desaparición forzada o la violencia institucional, mantienen su posición crítica y solidaria hacia las víctimas de estos crímenes. Hay otros que se han plegado a la voz del gobierno federal porque también pues creyeron en el discurso de que sí se estaba dando un cambio y una transformación. Entonces algunos han caído como en esta concepción reformista de decir que sí las cosas están mejorando, que sí va a haber justicia para todos estos casos. Entonces es poca la intelectualidad que escribe, que cuestiona sobre lo que se dice desde Palacio Nacional y lo contrasta con lo que se vive realmente en el país. Entonces, sí es poca, sí existen aquellos que sí cuestionan la política de gobierno, pero también son, pues de alguna manera, son también como señalados o cuestionados también en el decir del por qué se tiene ese pensamiento cuando en el país sí se está dando una transformación. ahora, esta política represiva eh, se da en forma distinta o parecida si es en la zona campesino a si es en la ciudad. Me refiero a la política en general contra insurgentes y en particular a los paramilitares. ¿Cómo operan los paramilitares, por ejemplo, en ciudad? Ok. Aquí, bueno, en las ciudades se forman más como grupos de choque, donde son los que golpean o golpeadores, los que golpean a organizaciones que se manifiestan, que denuncian situaciones que viven en sus colonias. Por ejemplo, en Oaxaca, transportistas que se manifestaban en una ocasión llegó un grupo de golpeadores precisamente pues a golpearlos y a querer quitarlos del espacio donde ellos se encontraban movilizándose. Entonces se le ha dado también mucha creación a estos grupos en la ciudad y pues en las comunidades son estos grupos de paramilitares que están armados y que ejercen hostigamiento de manera como más directa. Bueno, también en la ciudad también es más directa a través de los golpes, a través de desprestigiar la lucha que se desarrolla
en cuanto a las demandas que tienen los sectores. Entonces, pues sí tienen como otra denominación, no tanto grupos de paramilitares, sino que más bien grupos de choque con la intención de pues desprestigiar, deslegitimar la lucha que se desarrolla en la ciudad. Pero la política represiva sigue siendo la misma. Nosotros decimos, sí se ha modificado un poco porque de alguna manera, se perfecciona esta política para que no se vea tanto que es el gobierno el responsable o el que está detrás de estos grupos. Se trata de ocultar el vínculo que existe con estos grupos de choque como con los grupos de paramilitares para pues deslindarse de toda la responsabilidad que tienen en los hechos criminales que estos cometen. En el último tiempo está muy de moda el tema del fascismo, ¿cierto? El avance de la ultraderecha en Europa eh, y también en América Latina, con Bolsonaro, con Bukele y otros. ¿Ya? Eh, los paramilitares, ¿cierto? Se puede considerar también como una expresión del fascismo, eh, que, que su ideología es fascista. ¿Hay alguna relación entre el pensamiento de ultraderecha o fascista con estas bandas criminales? Pues podemos decir que su origen, pues desde su creación, pues tienen la intención de golpear a las organizaciones, de evitar la movilización. Entonces el fascismo pues también trata de tener como el control completo de toda la población y probablemente como son utilizados estos grupos, no sean como conscientes de o no tengan ellos pues claro que es de origen como con esta ideología fascista, porque muchos de ellos son parte de la población del pueblo trabajador que está desclasado y que tal vez ellos no tengan como esa claridad. Sin embargo, desde las instituciones del gobierno, desde el Estado, sí tienen esa intención y los crean bajo esa concepción de tener una concepción fascista, pero en nuestro país aún esa característica no lo tienen por ser parte de la población en general, por ser parte de la clase trabajadora, pero que no tiene conciencia de su condición de clase, que viven desclasados, están extraviados en esa conciencia de clase y que pues no se tiene como conciencia del para qué se realiza. Me recuerdo, por ejemplo, una pensadora de verdad progresista, Hannah Arendt, cuando definió al fascismo, manifestó que el fascismo era la unión entre la turba y la élite. Es decir, entre sectores de la clase trabajadora no conscientes, pero dirigidos por la élite. ¿Se da eso? Los paramilitares, los sectores que pertenecen a los paramilitares y a la ultraderecha que provienen del pueblo, ¿son dirigidos en realidad por la élite o dirigidos directamente por el ejército o la policía? Pues yo creo que hay que hacer como esa diferenciación, porque hay quienes sí son dirigidos por la élite, son creados como para proteger sus intereses, mientras que otros son creados por el ejército con la intención de cometer pues los crímenes, las desapariciones forzadas, para que sea más difícil que se le responsabilice al Estado de estos hechos. Sí ha habido en algunos momentos que se han creado estos grupos directamente desde la élite. Hay otros que son creados por el ejército, como lo mencionaba, campesinos desplazados o parte de la población desplazada,
que pues sí les van metiendo como cierta ideología para justificar ese actuar criminal, y que en algunos tal vez no tengan como muy claro, porque precisamente son grupos desclasados que pues reniegan de su condición de clase social y que no se reconocen como tal, y que sin embargo son utilizados precisamente por ser desclasados, ser lumpes, para cometer ese tipo de crímenes. Ahora, ante esta situación que has descrito, eh, ¿existe la intención, la posibilidad de ir avanzando desde la base, ¿cierto? Desde abajo, en función de ir creando un frente único que pare esta violencia, que pare a los militares y que rescate a los compañeros que están desaparecidos y que son presos políticos? Bueno, hasta el momento aquí en México el movimiento popular sí está un tanto disperso. No hay todavía esa unidad como quisiéramos para que se pudiese hacer frente a toda la violencia que hay en el país. Eh, Nosotros, bueno, desde nuestra experiencia, podemos decir que cuando el pueblo pues sí está unido, sí se puede haber algunos logros. Nosotros, junto con otros compañeros aquí en México, el Comité Cerezo México, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, somos parte de una coordinación junto con los familiares de 2 revolucionarios que se encuentran en condición de detenidos desaparecidos, por la lucha que nosotros hemos dado durante todos estos años. Logramos que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se emitió una sentencia que fue gracias a todo lo que nosotros realizamos, a la documentación desde los derechos humanos, desde las movilizaciones, las exigencias año con año en las calles, en los espacios públicos, en las universidades, la denuncia en algunos medios, tratando pues de echar abajo la censura que aún sigue, y que también creamos algunas alternativas para poder hacer que el caso llegara a nivel nacional, que lo conocieran diferentes sectores de la población. Hicimos diferentes jornadas de lucha año con año, y también la cuestión jurídica fue muy importante para lograr que este caso lo atrajera a la Suprema Corte. Estuvimos de manera constante insistiendo también con la Suprema Corte para que finalmente reconocieran que se cometió una desaparición forzada en el caso de Gabriel y Edmundo, y que el responsable es el Estado. Entonces, en estos momentos aquí en México todavía tenemos un largo camino por andar, porque pues no está un tanto atomizado. Lo mencionaba, el gobierno de López Obrador trató o corporativizó, logró corporativizar a muchas organizaciones. Hay otras que se mantienen de manera independiente, han hecho sus esfuerzos, pero aún todavía no se tiene ese poder para hacer frente. Sí se puede lograr, pero aún no estamos como en esa etapa de arrancar a los desaparecidos de las garras del Estado, que sí se puede. También en otros momentos de la historia de lucha de nuestro país, de México, se logró arrancar a los desaparecidos. Sin embargo, todavía pues sí nos falta hacer mucho trabajo para arribar a esa unificación de esfuerzos, tanto en lo político, lo de derechos humanos, la cuestión jurídica, que todo se coordine para que empujemos todos y podamos pues lograr que se presente a los detenidos desaparecidos. Quisiera que nos contara sobre el siguiente caso de los 2 compañeros, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que fueron desaparecidos el 2007 y que en el momento de ocurrir este hecho, ambos eran militantes del partido
Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. ¿Qué puedes contar sobre ese caso? Sí, sí, bueno, efectivamente a ellos los desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en un contexto de violencia institucional donde se estaba desplegando el terrorismo de Estado como política de gobierno. En ese entonces ya estaba de presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Se desplegó la violencia en diferentes sectores de la población a nivel nacional. Había ocurrido lo de Atenco en mayo del 2006, ocurrió lo de Atenco, donde allanaron las casas en el Estado de México, hubo mujeres que fueron violadas sexualmente, bueno, fueron violadas, se les violaron sus derechos humanos a toda la población porque ellos defendían la tierra. Entonces también en ese momento en Oaxaca estaba una movilización por parte del magisterio democrático. Gobernaba en el estado Ulises Ruiz Ortiz, un priista, y pues por toda la represión que se dio, que incluso se crearon caravanas de la muerte, hubo desapariciones forzadas, también ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de hogares, se desplegó la Policía Federal, el Ejército, también pues se conoció de grupos de paramilitares que incluso se crearon grupos de la contrainsurgencia. Uno de ellos, Fuerzas Policial de Alto Rendimiento, FEPAR, eh, también se creó con la intención de golpear al movimiento magisterial, pero también, sobre todo, a los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Entonces, en ese contexto de violencia que se seguía dando en el estado de Oaxaca, es que detienen y desaparecen a Gabriel y Edmundo en un operativo conjunto donde participó el ejército, participó la Policía Ministerial de Oaxaca, la Policía Federal y este grupo de contrainsurgencia denominado como FEPAR. Entonces a ellos se conoce que ellos fueron trasladados a lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ahí se les vio torturados. Hay testimonios que dicen que a ellos se les vio torturados en esta instancia de gobierno y posteriormente se desconoce su paradero. Eh, por la lucha de los familiares, porque en un primer momento el gobierno negó que los tenía, negó que ellos los desaparecieron. Sin embargo, por los testimonios tanto de las personas que trabajaban en la Procuraduría y otros testimonios, incluso de los médicos que dicen que uno de ellos dice que testificó que ellos estaban aún con vida. Eh, por eso se documentó el caso de desaparición forzada y pues echó abajo la versión del Estado de que había sido el narcotráfico quien los había desaparecido. Se logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal. Por lo que ella también mencionó en su reporte, es que había muchas inconsistencias en las declaraciones que habían dado las corporaciones policíacas a las que había investigado. Entonces, posteriormente, se crea el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, que lo conforman la hija de Edmundo Reyes Amaya y la hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Entonces, ellos también fueron a nivel internacional a denunciar este caso. Cuando la hija de Edmundo está en una gira a nivel internacional, hay unas personas que son enviadas por parte de Felipe Calderón, el entonces presidente, los envía para que se entreviste con los familiares de Edmundo, la esposa y el hijo, y lo que querían hacer era investigar más sobre el partido revolucionario al que ellos pertenecen. Entonces, las preguntas que les hacían era más sobre, pues, sobre querer investigar qué era lo que hacía Edmundo, si ellos tenían conocimiento de la militancia de Edmundo,
en este partido revolucionario, y también hostigar, era la intención hostigar, imponer el miedo para que dejaran sobre todo de exigir su presentación con vida. Entonces a ellos incluso los llevaron al cuartel militar número 1 para hacerle esa serie de interrogaciones. Y posteriormente, bueno, por la lucha que desarrollamos, porque los familiares de Gabriel y Edmundo hicieron un llamado a las organizaciones, a las personalidades progresistas, de también sumarse a la exigencia de presentación con vida de sus familiares. Entonces, nosotros, cuando ellas hacen el llamado a la solidaridad, nosotros no dudamos en dar esa solidaridad. Nosotros empezamos a exigir su presentación con vida en las marchas, que en ese momento estaba muy estigmatizado, bueno, todavía está estigmatizado, pero en ese momento varias organizaciones no quisieron abrazar ese caso precisamente por el miedo que existía y la vinculación que se hacía de decir que si una organización exigía la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, significaba que eran parte de ese grupo armado revolucionario. Entonces, varias organizaciones de carácter independiente no quisieron abrazar esa exigencia. Nosotros nos mantuvimos a pesar de que también en nuestra contra ha habido compañeros que han sido asesinados, ejecutados, el hostigamiento por parte del Estado por exigir la presentación con vida de ellos dos, que incluso a nosotros también se nos señala que somos parte del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, por el hecho de dar la solidaridad y exigir la presentación con vida. Entonces, nosotros hemos dado la solidaridad primero por principio político que tenemos como organización. Segundo, porque se trata de una grave violación a los derechos humanos que desde el derecho internacional menciona que ningún ser humano merece estar en esa condición. Entonces, por eso, esos son los motivos por los que nosotros pues decidimos dar la solidaridad a los familiares, sobre todo porque pues en ese momento la censura que aún hay, pero en ese momento pues nadie tampoco quería hablar sobre el caso, ninguno de los periodistas. Entonces sí fue muy, muy difícil romper con esa dictadura, con ese estigma de señalarnos que somos parte del grupo armado revolucionario y que pues hasta la fecha el Estado nos sigue señalando. Entonces, por toda la lucha que nosotros desarrollamos en estos años, que ya ellos cumplieron 18 años de estar en esta condición, es que pues se logró la coordinación de esfuerzos desde el aspecto de derechos humanos, el aspecto jurídico, el aspecto político, junto con los familiares, que ellos pues también han hecho acciones para exigir la presentación con vida de sus seres queridos. Es que pues la Suprema Corte reconoce este caso y dentro de las medidas que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se les busque a Gabriel y Edmundo en los cuarteles militares, porque en el cuartel militar número 1 fue el último lugar donde se les vio con vida. Hay un testimonio que señala que a ellos se les vio torturados en el cuartel militar número 1, por lo tanto la sentencia señala que se les debe de buscar en los cuarteles militares. También señala la creación y conformación de una comisión especial de búsqueda para buscar bajo la presunción de vida a Gabriel y Edmundo, que esto fue algo muy importante porque no había sido reconocido el derecho de las víctimas a ser buscados con vida. A muchos se les ha buscado bajo la presunción de muerte. Entonces, esto fue un punto importante, por eso decimos que la sentencia es única en su tipo. En el país no se había dado una sentencia como esta, sobre todo porque también señala que los militares tienen que presentarse a comparecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, que al ejército nunca se le ha querido tocar y que hoy con esta sentencia abre la puerta para que sean investigados, que incluso señala que se puede ingresar a los cuarteles militares sin que se les pida autorización ni que se les informe de que la comisión va a ingresar a los cuarteles militares. También pues dictó otras medidas como la reparación integral del daño que tiene que ver
con la atención médica, psiquiátrica y psicológica a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, que a ellos también se les tiene que registrar en la lista de detenidos desaparecidos, porque incluso ni eso estaban registrados, no estaban reconocidos dentro de las víctimas de la desaparición forzada. Entonces, sí fue un logro importante y que a pesar de que ya se creó la Comisión Especial de Búsqueda, hasta la fecha no hay avances porque ponen trabas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, las instituciones que están obligadas a cumplir esta sentencia han puesto muchas trabas para avanzar en el caso. Se ha querido desvincular la investigación de la búsqueda, que este caso le toca tanto a la Fiscalía como a la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, la Fiscalía hasta el momento no ha querido realizar 32 actos de investigación que salen de hacer todo un análisis de contexto de la situación en la que se cometió la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo. Entonces se han negado a avanzar, han obstaculizado el proceso de investigación y de búsqueda para buscar a Gabriel y Edmundo. Entonces, ahorita, por ejemplo, los familiares han solicitado a la Secretaría de Gobernación se contemplen peritos independientes que sean de confianza de los familiares. Han propuesto a un perito, sin embargo, no hay respuesta, no han querido, pues, no han querido retomar la propuesta del familiar de Edmundo Reyes Amaya, de los familiares, sobre que haya un perito o haya peritos que sea de confianza de los familiares, porque se han hecho diligencias de prospección donde se va a los lugares donde se presume puedan encontrarse indicios del paradero de Gabriel y Edmundo. Sin embargo, estas prospecciones se han hecho sin rigor científico, no se ha utilizado el equipo técnico que se requiere para una prospección del lugar. Sí se han encontrado algunos indicios de la participación del ejército, y que sin embargo la Fiscalía General de la República no ha asistido a estas diligencias, que es un asunto que le toca porque se trata de la investigación. Sin embargo, en algunas diligencias de prospección no ha querido asistir porque lo que dice que es un asunto que no le toca. Sin embargo, la sentencia es clara porque también señala que las instituciones, todas las instituciones que están obligadas a cumplir con esta sentencia se deben de coordinar para que haya un trabajo efectivo y no se tenga que revisar el caso solamente de instancia en instancia, que es lo que hacen, por ejemplo, con otros casos, con otros familiares de detenidos desaparecidos. Los envían a una instancia, posteriormente los envían a otra, entonces no hay avances porque pues el interés no es encontrar a los detenidos desaparecidos. Entonces sí, nos encontramos con una política de impunidad, de dilación, de burocratismo, de indolencia, de cinismo, porque también ha habido otros casos de familiares donde aparentemente hay atención de las instituciones de gobierno y que lo que han hecho es utilizarlas para reformar la ley de desaparición forzada de personas, pero reformarla a su conveniencia, donde dicen que ellos pues consideraron las opiniones de los familiares y que esas reformas de ley surgen por estas intervenciones o comentarios de los familiares, y que sin embargo los familiares están inconformes porque pues prácticamente los utilizan. Entonces, pues el caso de Gabriel y Edmundo no hay muchos avances. Lo que hemos visto es que se sigue perpetuando la desaparición forzada porque pues hasta la fecha no se tiene conocimiento de su paradero, no se tiene conocimiento en qué condición se encuentran y sobre todo los responsables están siendo protegidos por el propio Estado, porque uno de los responsables principales de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo presenta amparos y pues se le otorgan esos amparos para que no pueda ser detenido. Entonces la situación sí está compleja para este caso y para todos los casos de desaparición forzada. Entonces hasta el momento que incluso se da otra versión de la desaparición forzada
que se cometió en su persona. Desde las instituciones del Estado dicen que a ellos los desaparecieron el 24 de mayo de 2007, cuando incluso el Partido Democrático Popular Revolucionario ha dado la versión y ha dicho que los desaparecieron el 25 de mayo. Entonces es una forma de tergiversar pues la verdad y los hechos de este acontecimiento. Entonces el Estado mexicano se niega a buscarlos, sobre todo con vida, que incluso el gobierno de López Obrador se había comprometido a que se haría justicia. En ese momento aún no se había ganado lo de la sentencia, pero incluso él mencionó que iba a respetar la decisión de la Suprema Corte y que de ser necesario iba a abrir los archivos que estaban en manos del ejército para que a Gabriel y Edmundo se les buscara, que iba a dar la orden de que las instituciones no se convirtieran en cómplices de esta desaparición forzada. Y lo que vemos es precisamente que existe la complicidad del Estado, de este gobierno, para mantener en la impunidad este caso de grave violación a los derechos humanos. Resulta increíble. Yo te escucho todo lo que tú estás contando sobre estos dos compañeros y, y todo lo que hace el Estado, los tribunales, que sé yo, la fiscalía, el gobierno, y es escuchar lo que ocurría en Chile en el tiempo de la dictadura de Pinochet. Ocultamiento de pruebas, obstrucción de la justicia, negación de la existencia de los desaparecidos, eh, utilizar a los familiares, etcétera. Son todas prácticas propias de una dictadura. ¿Sí? Sin embargo, eso se daba en Chile con los militares en el poder, ¿sí? Y se da en México con los civiles en el poder. Entonces, por eso el hecho de que haya civiles, la gente tiende a pensar de que en México no hay dictadura. ¿Sí? Y, y ¿por qué es importante ese aspecto? Porque lo que se hizo en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, donde hubo dictadura, ¿cierto? Militares, fue una guerra sucia, una guerra interna. ¿Sí? Entonces, la academia, los intelectuales, la prensa, asocian guerra interna, guerra sucia, cuando están las Fuerzas Armadas del poder, cuando hay dictadura militar. Pero curiosamente, esa guerra sucia, esa guerra interna, desaparece por obra y gracia de esos mismos intelectuales, únicamente cuando hay civiles en el poder. ¿Eh? Y esta comparación es importante porque México eh, acogió a muchos perseguidos chilenos en la dictadura de Pinochet. Fue un lugar de refugio. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que fue un lugar de refugio a muchos exiliados, en el mismo momento en que recibía a los perseguidos de la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Derivados de esa guerra interna, esa guerra sucia, el Estado mexicano cometía los mismos hechos en contra de su población. ¿Cómo se explica esa suerte de esquizofrenia, bipolaridad de la clase dominante mexicana, que por un lado se muestra condenatoria a la dictadura de Pinochet, entre otras, ¿cierto? Se muestra proclive al, al refugio y al exilio chileno, y a la vez que tiende esa mano, ocupa los mismos métodos que la dictadura de Pinochet en contra de los movimientos sociales y armados. Sí, bueno, nosotros vemos que hay un doble discurso del gobierno federal. Ha habido desde sexenios pasados y el actual pues también no se diga. Entonces, a nivel internacional pretende formar la imagen de que es un gobierno que respeta los derechos humanos, da asilo político a otros,
defiende las causas en otros países, en algunos casos, pero con la población mexicana pues se ensaña y aplica su verdadero rostro, su verdadera política. Aquí en México se le ha dado mayor poder al ejército. Se reformó la ley de la Guardia Nacional, donde ahora, bueno, la Guardia Nacional pertenece ya al ejército, pero también se ha abierto un apartado donde se menciona que incluso el ejército puede contender en elecciones. Entonces, para nosotros también significa como un paso hacia las dictaduras militares que se dieron en Latinoamérica. Entonces, en nuestro país, pues no se había dado esta cuestión de las dictaduras militares como, digamos, de manera más o de manera abierta, sino que conforme también el capitalismo se va descomponiendo, considero que también esto va dando a que en los países donde pues no se habían dado las dictaduras militares, se empiece a recrudecer y se empiece pues a abrir campo para esta situación y que se violen de manera pues más flagrante los derechos humanos. Entonces, es lo que se está configurando en nuestro país, porque también, pues podemos decir que es el propio ejército quien toma las decisiones, a quien se le ha dado mayor poder para el cometido de estos crímenes. Entonces, por eso aparentemente no hay una política de terrorismo de Estado o de violaciones a los derechos humanos, pero en las juntas militares, en las que se tiene con la jefa de Estado, pues desde ahí mismo se diseña como la política de seguridad interior para pues proteger los intereses de los grandes oligarcas. Entonces, en nuestro país se está dando una nueva etapa del reacomodo de la oligarquía, de la concentración y acumulación del capital. Decíamos, el gobierno de Morena vino a oxigenar la crisis económica que hay en el país derivado de la crisis económica a nivel internacional para dar un reposicionamiento de los grupos oligarcas en el país. Entonces, pues tiene que ver con esa situación de que aparentemente ese es un gobierno que respeta los derechos humanos y que a nivel internacional muchos lo consideran así, que incluso algunos cuando les comentamos precisamente de la situación que vivimos aquí en México, sí se sorprenden porque sí creen que en México se respetan los derechos humanos, también por esta situación de que abre las puertas como a las personas que son perseguidas o que sufren de la violencia en otros lugares del mundo y que pues trata de ganar como la simpatía para que de alguna manera se legitime toda esta violencia que se vive en el país. Entonces sí, es un gobierno demagógico, un gobierno que utiliza un doble discurso afuera, pero adentro es otro. Es decir, estamos ante una dictadura perfecta, una dictadura del capital, prestigioso hacia afuera y represivo adentro, ¿no? Tal como lo Así dijo es. un pensador, un escritor Huxley, sobre en el futuro sería la democracia, sería prácticamente la dictadura perfecta, es lo que se vive en México. Increíble. Y eh, actualmente, ¿cuántos eh, presos políticos hay en México? ¿Cuánta gente eh, desaparecida hay? Exactamente no tenemos como contabilizado cuántos presos políticos hay en el país, pero sí se siguen sumando los presos, que también el discurso es que no hay presos políticos, hay políticos presos, dicen desde Palacio Nacional, pero sí ha habido la creación de carpetas incriminatorias, con la intención de pues apresar a una forma de castigar a luchadores sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos.
sí están en aumento, no tenemos una cifra como exacta para mencionar. Y en el caso de los detenidos desaparecidos, el gobierno reconoce a 127,000 las víctimas de la desaparición forzada. Sin embargo, algunos periodistas dan a conocer que cada día desaparecen a 46 personas. Amnistía Internacional menciona que son 90 personas las que desaparecen todos los días. Entonces, no hay como también un registro exacto de las víctimas de la desaparición forzada porque pues, los familiares, por el temor, por la desconfianza en las autoridades, que también los familiares de los detenidos desaparecidos han sido víctimas de alguna ejecución extrajudicial, de otra desaparición forzada. Entonces, por eso existe ese miedo, esa desconfianza en las autoridades de ir a denunciar, porque pues es lo que les ocurre a ellos también, el cometido de otros crímenes de Estado. En el caso de Perú, ¿cierto? Derivado de la guerra interna que hubo y últimamente eh, derivado del caso Olimpo y Perseo, eh, está muy, muy de moda, se pone mucho en práctica lo que los compañeros han llamado el derecho penal del enemigo, ¿cierto? Que es el procesamiento de compañeros, eh, pero en el cual en esos procesos se deniega los más elementales derechos, se transgrede el mismo derecho penal, ¿cierto? Se impone penas excesivas, se falsifican las pruebas, son juicios políticos, no juicios jurídicos, y se imponen sentencias totalmente desmedidas. Eh, y eso en base a la negación de que como son compañeros que pertenecen a instancias sociales, movimientos sociales o partidos revolucionarios, eh, se les despoja de todo, ¿ya? Eh, hasta su condición de seres humanos. Y al despojarlo de esa condición esencial de ser humano, ¿cierto? Se le impone este derecho penal del enemigo. Eso también ocurre en México. Sí, por lo que menciona, sí es lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, que es un campesino indígena, hablante de la lengua náhuatl. Entonces, él desde los años 70, mediados de los años 70 del siglo pasado, se organizó para recuperar las tierras que estaban en manos de los caciques. Nuestro compañero es parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y que desde esos años a la actualidad se mantiene organizado por la vía independiente. Entonces, a nuestro compañero se le fabricó un delito desde el año 2008. Esa carpeta se activó en el año 2011, se ejecutó la orden de aprehensión en el año 2021 y que también su proceso jurídico estuvo lleno de irregularidades. Supuestamente el único testigo del hecho que, bueno, a nuestro compañero lo acusan de haber asesinado de un militar activo. Después supimos que ese militar estaba infiltrado en la organización, hacía labores de espionaje. Entonces, supuestamente el único testigo de ese asesinato, que fue su padre, alteró la versión de los hechos en 4 ocasiones. En la primera declaración, él dijo que no sabía quién había asesinado a su hijo. Posteriormente, la Fiscalía, bueno, en ese entonces la Procuraduría General de la República retoma el caso, lleva al papá, lo trae a la Ciudad de México, aquí el señor declara, entonces ya cambia su versión y dice que siempre sí sabe quién mató a su hijo. Primero menciona a un tal Felipe, da otro nombre, pero posteriormente nuevamente la Fiscalía lo trae a declarar y dice que fue Higinio quien asesinó a su hijo. Entonces, jurídicamente se supone que cuando una persona altera la versión de los hechos, pues de inmediatamente se anula ese testigo, no es válido. Sin Claro. embargo,
a él se le dio por válido porque acusa de manera directa al compañero. Entonces, asimismo, el gobierno, bueno, porque ahora su caso llega al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. El grupo de trabajo le pide información al gobierno de México, porque el grupo de trabajo pues sí dice que se cometió una detención arbitraria, pero el gobierno de México, cuando envía la información, dice que el compañero Higinio conocía de la detención, de la orden de detención que había en su contra. Menciona el gobierno de México que el compañero Higinio estaba prófugo, cuando el compañero Higinio nunca conoció de esa orden de aprehensión. Nuestro compañero siempre ha estado pues organizado, realizando trabajo en la comunidad, realizando trabajo de la organización, y el gobierno de México trató de mentir para quitarse de su responsabilidad de que había violado derechos humanos. Entonces, que incluso también dice que al compañero Higinio perdió todos los amparos porque no los pusieron como a tiempo. Sin embargo, el compañero no se le protegió de la ley porque le negaron los amparos. El compañero lo detienen un 4 de mayo del 2021. Para el 6 de mayo de ese mismo año del 2021 ya se le había dictado auto de formal prisión sin haberle dado el tiempo necesario a su abogado para defenderlo. Entonces, por una serie de artilugios, obligan al compañero a que firme su traslado a un cerezo que le queda como a 10 horas de su lugar de origen, para aislarlo de la organización, para aislarlo de su familia, y pues de esta manera lo mantienen encerrado sin que se tenga contacto con los compañeros de la organización. Se le impide pues prácticamente que se le visite porque está en un lugar muy retirado. Entonces, en un primer momento, un juez había determinado que el compañero era inocente porque la juez que había armado el acto de formal prisión no había hecho de manera correcta eh, ese auto de formal prisión. Posteriormente, la juez solamente lo que hace como copiar y pegar lo que le había dicho el otro juez, y como que sostiene esa orden de aprehensión. Entonces, ha habido una serie de artilugios leguleyos sobre el caso. Se le violó el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, y que, bueno, como mencionaba, su caso llega al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Entonces, el grupo de trabajo, a través del análisis jurídico que realiza, dice que efectivamente nuestro compañero fue detenido de manera arbitraria, que se le violaron derechos humanos, y determina que su detención es por ser indígena, por pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, es decir, está preso por sus ideas. Entonces, lo que determina este grupo de trabajo es que el compañero tiene que ser liberado de manera inmediata, que se le debe de reparar el daño que se causó en su persona, porque sí se violaron derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo no lo ha querido dejar en libertad, porque lo que dice es que esa opinión que da la ONU no es vinculante, que es un tema del Poder Judicial. Sin embargo, el grupo de trabajo le solicita al gobierno de México que lo deje en libertad porque ya demostró que es inocente, y es una negativa total a querer asumir esa responsabilidad internacional, porque de lo que sabemos es que las opiniones que da la ONU, los llamamientos son vinculantes, porque así lo había resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de justicia en el país. Sin embargo, se mantiene con esa negativa a querer dejarlo en libertad, porque en el expediente al compañero lo señalan de ser parte del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Se nos criminaliza, incluso se nos menciona que somos una organización criminal terrorista, por el hecho de dar la solidaridad a los familiares de Gabriel y Edmundo. Entonces,
pues con lo que menciona, sí, sí, aquí en nuestro país también se da esa situación que se crean testigos, se les violan los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia. Entonces, pues es muy similar a lo que acontece en otros países. Increíble. Ujú. Es como si todos los gobiernos, las clases dominantes de América Latina estuvieran coordinados para aplicar la misma política. Eh, eh, en, eh, en Chile, por ejemplo, hay 136 presos políticos. Está el caso de Ecuador, con los compañeros presos guevaristas. En Paraguay, con la compañera Carmen Villalba. En Perú, con los presos de la guerra interna, más el caso Perseo y Olimpo, y sumando también a los compañeros que estuvieron presos o están presos derivados del estallido social en Perú. Eh, entonces, es como un manual que los gobiernos siguen, más allá si son gobiernos de derecha o si son gobiernos progresistas. Eh, Todos tienen la misma política, ¿cierto? Y que se adecua según sea la conflictividad social, la lucha de clases, ¿cierto? En, en cada país. Habrá de más intensidad, de más baja intensidad, de mayor intensidad, pero la lógica es la misma. Y en esa lógica existe una coordinación entre el poder judicial, ¿cierto? El poder político y también la prensa, ¿no? La prensa es fundamental porque previo a los golpes represivos se orquestan campañas mediáticas en función de justificar el golpe que viene. ¿Ya? Entonces, hacen toda una campaña del terror, ¿cierto? Para criminalizar algunas luchas sociales, eh, estigmatizarlas, ¿cierto? Y, eh, y convencer a la población de que son criminales, de que son terroristas y que hay que liquidarlos. ¿Ya? Es decir, la prensa crea un ambiente previo eh, para justificar los golpes que el Estado, la élite, el poder económico, la clase dominante va a perpetrar contra un grupo que, que pone en peligro sus intereses bastardos de clase. Eso también se da en México, creo yo. La, la, Sí, la prensa debe tener un rol importante y que tragaré de todo principio ético moral del periodista. El periodismo se transforma en un periodismo mercenario, ¿eh? Digamos, está al servicio de los grandes poderes. sí, y aquí en México desde Palacio Nacional es desde donde se dirige como, digamos, el golpe o se dirigen los señalamientos hacia las organizaciones o hacia quienes están organizados de manera independiente, porque desde ahí se señala a quienes se organizan como los transgresores de la ley, como los radicales de izquierda, así llegó a mencionar López Obrador, los conservadores, así también llegó a mencionar que eran los conservadores los que pues se llegaban a manifestar, que incluso pues sí llegaba a hacer señalamientos de que algunas organizaciones eran financiadas por Estados Unidos o por algunas otras instituciones del extranjero. Entonces, desde Palacio Nacional se emiten esos discursos con las mañaneras y que algunos medios de comunicación pues lo retoman para crear esas condiciones precisamente para generar la represión, la estigmatización e ir creando como en el ideario colectivo que precisamente son esas organizaciones las que son los criminales, las que atentan contra la ley
y de esa manera justificar la represión. Por ejemplo, apenas recientemente, el 6 de agosto, en el estado de Chiapas, a nuestros compañeros hubo una incursión policíaco-militar en la comunidad, en el poblado Efraín Espinosa, donde llegó la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, que es un grupo también creado por el gobierno de Morena en el estado de Chiapas, que precisamente mucho alardeó que era para eliminar o combatir la impunidad, y que se ha visto que a quienes combate es al pueblo en general, pero también al pueblo organizado. Entonces, los medios de comunicación sacaron como para justificar esta represión y allanamiento contra los compañeros es porque somos una organización que quemamos coches, que generamos como el miedo en ese municipio. Entonces es como también la retórica de algunos medios que retoman desde las instituciones de gobierno para justificar esa represión. Entonces decimos, pues sí es lamentable que incluso ese gremio, o algunos de ese gremio que también han sufrido la violencia de Estado, pues dirijan sus plumas hacia criminalizar a quienes nos mantenemos por la vía independiente, y que no es que sea una organización que nace en este sexenio o en el sexenio pasado, sino que nosotros tenemos 19 años de existencia como organización, y que durante todos estos sexenios hemos denunciado la violencia de Estado sin importar de qué partido político sea. Entonces nosotros lo que hacemos es señalar el fenómeno, porque en política no se trata, no es una cuestión personal, sino que se trata de una cuestión que tiene que ver con las injusticias que se viven en el país. Entonces lo que hacemos es señalar el hecho, el fenómeno que se vive, y sobre todo pues a quién o quiénes somos los que estamos siendo afectados con toda esa violencia. Entonces sí es lamentable que desde algunas plumas de algunos periodistas se nos señale de esa manera para justificar esa represión y ese golpe hacia quienes nos organizamos de manera independiente, porque pues significa que la libertad de expresión, de organización, es criminalizada, es judicializada, y se justifica el golpe o la represión, el cometido de crímenes en contra de las organizaciones populares de carácter independiente. Tú mencionabas en algún momento de que el movimiento popular estaba como atomizado. Eh, ¿Qué sucede con las organizaciones revolucionarias, por ejemplo? ¿Hay acercamiento, proyección futura o algo así? Pues realmente eh, no pudiésemos como hablar mucho sobre la cuestión de las organizaciones revolucionarias. Sabemos que existen, eh, que hay algunos que pues emiten crítica política hacia el gobierno actual, y que se ha mantenido también hacia los gobiernos anteriores, pero pues no conocemos más sobre, digamos, sobre el trabajo que realizan, o el campo de acción que ellos tienen. Entonces, pues no pudiésemos como ahondar más Mm, en el tema. mm, Pues conocemos del caso de Gabriel y Edmundo por sus familiares, de la lucha que ha desarrollado el Partido Democrático Popular Revolucionario a través de algunas publicaciones que realizan, pronunciamientos que hacen sobre el caso de Gabriel y Edmundo, mm. pero pues no conocemos mucho sobre ellos. Entonces, pues en el país, eh, pues pudiésemos decir precisamente eso de las organizaciones populares, que hasta el momento algunas pues sí se mantienen atomizadas por la cuestión del discurso de Morena, de que hay
transformación, de que hay un cambio en el país, pero sobre todo por la cuestión de los programas asistencialistas que también han servido como parte de la contrainsurgencia, porque vienen a desmovilizar el descontento popular y vienen a darle como otro rostro a la pobreza, como que la llegan a romantizar con la cuestión de los programas asistenciales. Cuando tú nos explicabas los discursos del Palacio, ¿cierto? En función de criminalizar, eh, ya me acordaba que en muchas ocasiones cuando López Obrador hacía sus conferencias interminables, eh, que a mí me daba mucho sueño porque, digamos, decía dos, tres palabras y después venía una pausa grande. Entonces, costaba mucho seguir el discurso porque o le venía un infarto ahí mismo o simplemente se le iba el coágulo hacia un lado del cerebro. Pero es un caso único, es un caso único. El viejito es terrible. Pero lo que me sorprendía era precisamente el telón de fondo, que era un lienzo con el rostro de Ricardo Flores Magón. Y si hay algo que define al compañero Ricardo Flores Magón, es su calidad de rebelde, revolucionario, eh, ideólogo de la Revolución Mexicana. Y resulta que todos esos valores que encarna Flores Magón son los valores que el mismo viejito López Obrador persigue, ¿ya? Y que criminaliza. Entonces es de una bipolaridad o esquizofrenia o, digamos, una perversión brutal, porque eh, manosea una figura esencial en la historia mexicana, ¿cierto? Eh, Sí, es increíble. sí, y también me recuerda a una parte de lo que habla Lenin cuando menciona que los revolucionarios cuando realizan su práctica revolucionaria son perseguidos, pero posteriormente cuando los asesinan o cuando están muertos tratan de realzar el trabajo que ellos realizaron, pero con el fin de ganar simpatía en el pueblo, porque también López Obrador se declaraba como el que estaba de acuerdo con el trabajo que hizo Francisco y Madero, cuando Francisco y Madero fue un traidor de las causas del pueblo, porque el pueblo le había solicitado que le regresara las tierras que habían sido también despojadas de los campesinos. Sin embargo, sí, Francisco y Madero tuvo el apoyo de una parte de la población, pero también era parte de la burguesía del campo, de la burguesía agraria, y que Francisco y Madero traicionó al pueblo. Y bueno, con esta cuestión también de Ricardo Flores Magón, pues es lo que buscan, tratan de apropiarse de las figuras de la Revolución Mexicana o de los héroes populares para simpatizar con el pueblo y hacerle creer al pueblo que sí son un gobierno que busca la transformación o que está haciendo la transformación, que está al lado del pueblo. Por eso los utilizan también o ha utilizado a Ricardo Flores Magón, el ideólogo de la Revolución Mexicana, para hacer creer al pueblo que sí es un gobierno, pues que es para el pueblo y que es de los pobres. Entonces, pues ha tergiversado también la historia de nuestro país con algunos señalamientos como pues esta cuestión de decir que el Madero es o sí fue un representante como de las masas trabajadoras cuando no es así. Entonces sí han hecho
también una serie de tergiversaciones a la historia de México, de la lucha del pueblo de México. Pareciera que esa también es otra función del progresismo, que es tergiversar todo, especialmente la historia, porque, por ejemplo, actualmente en Chile hay una candidata a la presidenta, a la presidencia, ¿cierto?, del Partido Comunista, que está apoyado por toda la centroizquierda. Y es curioso porque ella hace poco, en una entrevista siendo militante comunista, decía que ella se construye desde la socialdemocracia. Entonces, es como si hubiera un comunismo socialdemócrata, una cosa muy, muy rara que los politólogos van a tener que estudiar. La, la existencia de ese espécimen. ¿Eh? Entonces, claro, eso tiene que ver con cómo se reescribe la historia a su antojo, ni siquiera con parámetros eh, aceptables. Y más todavía en el caso de Flores Magón, habiendo sido perseguido y habiendo sido un preso político. Y a la vez que lo reivindica, en México existen presos políticos, existen perseguidos, existen desaparecidos, ¿cierto? Y, y toda esa política contrasurgente va justamente en sentido contrario a lo que pensaba Flores Magón cuando escribía sus artículos, sus manifiestos a favor de la tierra y libertad, ¿cierto? Entonces es bastante, y que también se repite, por ejemplo, en Uruguay con el caso de Mujica, ¿cierto? Mujica tiene esa misma impronta, ¿eh? Un tipo bonachón, simpático, viejito, medio irreverente, que, en fin, eh, y que le entrega una versión histórica totalmente distorsionada. Así es. Compañera, estamos llegando ya al término de esta entrevista que ha sido bastante importante, bastante clara. Eh, y nos gustaría mandar un saludo a los familiares de los compañeros Edmundo y Gabriel, ¿cierto? Junto a todos los perseguidos políticos, presos políticos, familiares de los desaparecidos, especialmente también al compañero Higinio Bustos, eh, y decirles que el espacio de América Rebelde está a su disposición, ¿cierto? Es un medio humilde, combativo, internacionalista, eh, pero que se pone a disposición de todos ustedes, ¿cierto?, para que publiquen, envíen todo lo que tengan que enviar y nosotros gustosamente lo publicamos, lo subimos a la página, eh, y, y, bueno, y esperamos que sea una contribución para ustedes, esto en lucha por la justicia, por la libertad de los compañeros, por la verdad también, y que podamos contar con ellos en vida, ¿cierto? Eh, y en libertad en el caso del compañero Higinio. Eh, si usted gusta, puede usar el tiempo que queda en llamar, ¿cierto? En convocar a los que están escuchando en función de lo que ustedes están peleando. Sí, pues muchas gracias. Agradecemos enormemente el espacio que hoy se nos ha dado y también aprovechar para mencionar que nosotros en la Ciudad de México estamos llevando a cabo una jornada nacional de lucha, precisamente para continuar en la exigencia de presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en la exigencia de presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, quien también se encuentra en esta condición de detenido desaparecido. Exigimos la libertad del compañero Higinio Bustos Navarro, un preso político,
exigimos juicio y castigo por la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz. En el año 2023 fue torturado de manera salvaje, le desollaron el cuero cabelludo, le hicieron heridas con una arma punzocortante en diferentes partes del cuerpo y lo degollaron. Fue ejecutado de manera extrajudicial. Y también pues exigimos el alto a la represión que existe en nuestra contra, la persecución política, el hostigamiento, la agresión que hay hacia quienes integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Entonces nosotros pues mantenemos nuestras exigencias y que pues no vamos a desistir hasta lograr justicia para todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, hasta pues lograr que las condiciones de vida de nuestro pueblo sean diferentes. Entonces nosotros somos una organización que a pesar de que tiene tal vez poco tiempo, 19 años, pero nos mantenemos, somos diferentes organizaciones las que damos continuidad a este proyecto político organizativo porque estamos convencidos que la única alternativa es que el pueblo se organice de manera independiente y que luche para lograr su emancipación de las condiciones oprobiosas que genera el régimen capitalista. Entonces agradecemos los saludos que se envían a los compañeros, se los haremos llegar y agradecemos que también desde sus países estén al pendiente de la situación que hay en nuestro país, de la situación que vivimos también como organización popular independiente. Entonces agradecemos mucho el espacio y también saludos a los compañeros que son parte de América Rebelde, a los compañeros que son parte de Socorro Rojo, y pues también agradecemos que sigan realizando el trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias, Noemí. Fuerza y saludos, ¿eh? Gracias, saludos. Muchas gracias y hasta la próxima reunión y entrevista. Claro. También la invitamos a ver la posibilidad de hacer un programa en conjunto. Sería muy bueno que con el Frente Nacional hacer un programa de análisis de coyuntura, de información, ¿cierto? De cómo está la pelea en cada país. Claro, estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Que esté bien. Nos vemos. Igualmente. Próxima, nos vemos. Hasta Chao, luego. chao. Saludos. Chao.